Un cordial saludo para todos y nuevamente estamos aquí para aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? Cada día crecemos, cada día el Señor alguito nos dice a nuestras vidas de tantas cosas que nos dejó en su palabra en la escrita, ¿verdad? En 66 libros. Entonces, una vez más hoy les invito al tintico de la mañana. Hoy voy a cantar del corario un himno que se llama un coro, mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Por la mañana solo pienso en ti, y por la tarde yo medito en ti, y por la noche yo descanso en ti. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Qué interesante cuando le cantamos al Señor y en este caso aquí le expresamos, ¿verdad? Ese cariño porque Él nos dio la vida, porque tú me has dado la vida, tú me has dado el existir, ¿verdad? Entonces, por la mañana pensamos en ti, por la noche, a mediodía, ese debe ser nuestro pensamiento, ese gran guía, el Señor Jesús que dio su vida por causa de nuestro pecado, ¿verdad? Continuamos con el tintico. El tinto por la mañana es delicioso. Bien, bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés. Continuamos allí, Eclesiastés capítulo 1. El gran sabio Salomón escribió este libro. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor, Señor, y por tu misericordia. Una vez más, gracias te damos por la vida de nuestro Señor Jesucristo,
que Señor, pues nunca nos cansaremos de agradecer esa magna obra, Señor, el que haya entregado su vida, pero importante allí, pues resucitó, porque eso era lo que era necesario, el Cordero de Dios, para que nos diera vida eterna, esa entrada al cielo, Señor. Hoy nos gozamos por este motivo, porque sabemos que aquí somos aves de paso. El día que tú, Señor, nos llames a tu presencia, va a ser una vida muy diferente y vamos a estar allí por toda la eternidad. Entre tanto, pues seguimos aquí, Padre Santo, aprendiendo con tu palabra, creciendo espiritualmente, y te pedimos que nos ayudes a comprender tu mensaje. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy continuamos entonces con el libro del gran sabio Salomón, capítulo 1, versículo 12. El título que tiene este pedazo, esta porción, dice: la experiencia del predicador. Dice el versículo 12: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto no era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Qué interesante estas expresiones del gran sabio Salomón. Bueno, el versículo 12, la vez pasada lo dije, es corroborando, ¿verdad?, con el número 1. En el número 1 él dice que es el hijo del rey David, porque no dice yo Salomón. En ningún momento allí está el nombre del escritor, pero dice hijo del rey David. Y como dije, pues el rey David tuvo muchos hijos, y Salomón fue el tercer rey allí en Israel. Lógicamente tuvo otro hijo que quiso ser David, quiso suplantarlo en el trono, pero no fue posible, ¿verdad? Eso no era la decisión del Señor, de nuestro Dios. Y aquí corrobora, dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Entonces, ahí está corroborando que el escritor es el mismo Salomón. Y en tanta sabiduría que tuvo, él se dedicó a estudiar tantas cosas. Vimos la vez pasada la naturaleza. Entonces aquí él pone su propia experiencia, su propio diario vivir, a indagar, a conocer sobre todo lo que el Señor puso al hombre. Y él dice que dio su corazón a inquirir, a buscar, a encontrar, a hallar. Su diario vivir, como lo acabamos de cantar aquí, fue indagar, dice, buscar con sabiduría. Yo me imagino que, así como hoy en día hay tantos laboratorios, tantos investigadores, tantas cosas, él también estaba muy adelantado en estas cosas, ¿verdad? Sí, dice sobre todo lo que se hace debajo del cielo, o sea, todo lo que el hombre pudo llegar a alcanzar a hacer, y en aquella época. Hoy en día es mucho más. Hoy en día ya el hombre ha llegado a la luna, hemos investigado o han investigado ya estamos descubriendo o han llegado a lo más íntimo del ser humano, el genoma humano, ¿verdad? El código genético. Bueno, se ha llegado a tantas cosas que ya Salomón dijo, es la sabiduría, tanta sabiduría aplicada. En aquella época, de acuerdo a lo que alcanzó a tener, hoy en día también
como el hombre ha alcanzado a llegar con tanta investigación que hace. Y él se puso a buscar eso. Y dice, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Entonces yo estaba pensando eso. Y dije, bueno, nacemos, me enseñaron desde la primaria, el hombre o el ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Listo. Como un ciclo de la humanidad. Y es verdad, eso está escrito aquí en la palabra. Pero el atenuante es cuando hubo el pecado. El Señor, en ese momento, cuando la creación estaba, el Edén, no había sino que estar cuidando, disfrutando. Desafortunadamente, eso cambió. Y el Señor dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y ahí comenzó entonces el hombre a hacer cosas. Y es lo que él dice, que cuando Dios dio a los hijos este penoso trabajo para que se ocupen. El Señor conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón y seguramente ya sabía que todo esto iba a pasar. El desenfreno del mundo, la idea por buscar la eternidad aquí en la tierra, en esta carne, porque a eso se ha dedicado el mundo, a salir de esta tierra, ¿verdad? Como dije hace un momento, a la luna, otros a vivir eternamente, a no morir, a que este cuerpo se mantenga, quieren la eternidad aquí en la tierra, y es lo que el Señor no nos dejó aquí en esta tierra, nos dio para que en esta tierra preparemos el camino para que aprendamos de su existencia, de su poder, de su amor, para esa vida eterna, ¿verdad? Entonces, esa vida eterna se consigue creyendo en el Señor Jesús, y es lo que realmente en este momento parece que no existe, no existe ya para muchos. Toda esta juventud ya tienen su propio Dios, tantas cosas que se inventan, y ese es otro Dios, otro líder para ellos, ¿verdad? Tienen esa idolatría hacia ciertas cosas. Pero el Señor nos dice acá, miremos en 2 Corintios 5:17, la mayoría conocemos este versículo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, los que hemos hecho decisión de fe, tenemos que entender que somos nuevos, nuevas criaturas somos. Lo viejo ya pasó. Ya nuestra vida anterior no tiene ningún reflejo. Debería, pero como somos humanos estamos allí. Entonces, por eso el predicador se puso a averiguar qué es de nosotros, qué es de nuestra vida, porque en qué nos ocupamos cada día que el Señor nos dejó sobre esta tierra. Como criaturas nuevas o criaturas aquellos no nuevos, aquellos que no han hecho decisión de fe, ¿verdad? Y dice, mire todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Ya vimos sobre la vanidad, no nos lleva a nada, es como un balde hueco que tú le echas y no pasa nada. Nunca se va a llenar ese balde, ¿verdad? Hoy en día vemos que la humanidad no progresa en ese sentido, en el crecimiento del Señor, en el amor, en nada. Hay mucho crecimiento en otras cosas. Investigan todo sobre la política, hay muchos pronósticos, eso sí utilizan los pronósticos que lo que pasó aquí fue así y lo que va a pasar es así, pero basado en el tiempo, en las cosas que el Señor ha determinado. Nadie puede decir que va a llover, que va a haber una tormenta, estas cosas solo el Señor las puede decir. Sin embargo, se basa mucho en esas historias anteriores, en esos pronósticos para decir qué es lo posible que va a suceder, pero son puros pronósticos. A través de las redes tenemos hoy en día mucha información y en tiempo real, cosa que no sucedía en aquella época. Hoy en día pasan las cosas volando y nos enteramos de todo lo que pasa, de las guerras, de la inmigración. Es el caos que hay en este mundo. Entonces, este mundo desenfrenado es lo que vemos que
no tiene a Dios en su corazón. Todo lo que está pasando es porque como dije hace un momentico, tienen sus propios dioses, sus líderes. Hoy en día los youtubers son los seguidores a ellos y ganan mucho dinero, y bueno, ese es el mundo actual. Eso es lo que dice Salomón. Se dedicó a averiguar qué hace el mundo, ¿verdad? ¿Qué hacen debajo de la tierra? ¿Qué hacen debajo del sol? Ya tenemos que lo más importante para la gente hoy en día es la bolsa de valores. Viven dedicados a eso. Eso es lo que hace mucha gente en función del dinero, de la economía. Ya en las escuelas no enseñan como antes, que yo me acuerdo en mi época había una materia que se llamaba religión, y era pues lógico la religión católica, pero enseñaban aquellos inicios de la palabra, la verdadera moral, el amor a Dios, el conocimiento de Dios. Ya hoy en día prohibieron la lectura de la Biblia en las escuelas. Entonces, supuestamente se va a aprender el verdadero conocimiento. Y bueno, aprende uno a leer, a escribir y comienza a conocer diferentes materias, ¿verdad? Las matemáticas, la lengua de la que se habla, todas las materias que vemos allí. Pero además de eso, uno en la escuela aprende muchas cosas incorrectas. Yo aprendí muchas cosas que no aprendía yo en la casa. Entonces, la importancia de que en el hogar los padres enseñen las cosas correctas a los hijos. Desde muy pequeñitos hay que llevarlos por el buen camino, el buen mensaje, la buena enseñanza, porque en las escuelas se van a aprender muchas cosas que no son de la buena enseñanza, ni como decimos la urbanidad, que vimos la urbanidad de Carreño, ya eso se perdió. Pero en el hogar es una educación muy importante. ¿Y cuál más importante? El conocimiento de la palabra de Dios. A la escuela se va a aprender las materias seculares y aquellas cosas que ni en la casa, sino en la calle o en otras partes se aprenden, ¿verdad? Y muchas cosas tergiversadas, porque eso es lo que pasa. Que las cosas buenas, las cosas correctas se aprenden de una manera, pero allí vamos y las vemos de otra manera, utilizadas de otra manera. Entonces, se han perdido los valores. Se han perdido mucho los valores, la moral en la humanidad, y por eso vamos como vamos. Entonces, no tienen a Dios en su corazón, no tienen a Dios como su líder y como su guía. Entonces, esto fue lo que el predicador se dedicó. Y yo digo, este proceso trajo en el versículo 13, dice: sobre todo lo que se hace debajo del cielo, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres. Dios a los hijos de los hombres. En este momento pareciera que está hablando de aquellos que no tienen al Señor, no han hecho decisión de fe. Entonces no tienen el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Y termina que todo es vanidad. Y hay algo muy también que dice: lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Por ahí tenemos un dicho muy popular: árbol que nace torcido no se endereza jamás. Y eso es en cuanto a la naturaleza, que eso es de los árboles crecen porque así Dios lo permite. Y si un árbol nace torcido es porque no se le dio el trato que debía darse. Debemos ayudarle. Acá mi esposa tiene un pequeño jardín y la brisa o a veces el suelo no está muy firme y tiende a torcerse. Hay que enderezarlo. Tiene que haber una mano amiga que lo enderezca. Y ese dicho pues tiene mucha validez. Pero miremos Juan 3:6, lo que nos dice el apóstol Juan. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Palabras del Señor Jesús. Entonces, lo que es nacido de la carne, y sabemos que esta carne es pecaminosa.
Entonces, carne es, ahí está. Tenemos esa naturaleza humana. La tenemos. Aún siendo cristianos, hay algo ahí. Pero al final dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está entonces cuando ya nosotros hacemos ese cambio y ya no estamos tanto enfocados en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, sino ya espiritualmente pensamos de una manera diferente. Ya somos más espirituales y pensamos en las cosas del Señor, así tal cual como lo dejó en su palabra, ¿verdad? Entonces hay un cambio allí. Debe haber ese cambio y debemos ayudarnos unos con otros a crecer y como dice acá, que ya no se puede enderezar. Para nosotros de pronto es complicado, pero para el Señor sabemos que no hay nada imposible, ¿verdad? Cuando hacemos ese cambio, es importante hacer la decisión de fe para aquellos que no lo han hecho. No esperar más, porque hay muchos que dicen, no, es que yo todavía soy malo, yo todavía hago esto, aquello, yo todavía soy vicioso, todavía soy alcohólico, cualquier, se le invita, no, es el momento. ¿Por qué? Porque en la medida que va aprendiendo, se le va instruyendo en la palabra del Señor, ahí es donde va enderezando, va enderezando. Con la ayuda del Señor va cambiando. Solo por su propia naturaleza, nunca. Porque si le hacemos entender a una persona así, mire su vida que ha traído, una vida torcida, una vida de vicios, necesita de algo, de esa mano amiga, de ese alguien que le ayude a enderezarse. Y es ahí donde comienza el cambio entonces. No esperar a que la persona cambie para poder hacer decisión de fe porque no va a ser fácil y no sabemos en qué momento se va a ir de esta tierra y se va a ir sin el Señor en su vida, va a tener una eterna condenación, ¿verdad? Dice Salomón, versículo 16, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y realmente sabemos que el Señor, Dios le dio a él todo el conocimiento sobre la tierra, sobre las cosas, para que pudiera gobernar. Llegó el momento en que él dice, me engrandecí, o sea, yo me imagino Salomón mirando a todos por, ¿verdad? Por encima del hombro, como decimos, soy el más. Llegó un momento en que ya de tanto conocimiento, de tanto que lo seguían, ya le parecía que él era el único sobresaliente, ¿verdad? Dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y desvaríos. Entonces, cuando las personas llegan a un estado en que no tienen un corazón, a que tienen un corazón vacío, no tienen al Señor, ¿y qué van a hacer? Entonces comienzan a hacer locuras y eso lo estamos viendo hoy en día. Toda la juventud como se está desviando haciendo cosas que no son. Y a desvariar. Desvariar es salirse, ¿verdad?, de la tangente. Salirse de lo que es correcto. Y comienzan entonces a arrastrar a otros. Eso es el problema de hoy en día y Salomón lo dice aquí. Él probó, llegó a ese extremo de darse cuenta qué es mirar a los demás, qué es no hacer caso, qué es hacer su propia voluntad. Y entonces llega a la conclusión de que tanta filosofía y tanta sabiduría no proporcionan respuestas a los problemas. Porque dice el Señor, de creerse ser sabios llegaron a ser necios. Porque creen tenerlo todo y realmente no es así. Entonces, tanta sabiduría y tanta filosofía nos lleva a problemas. Y eso lo vemos hoy en día porque es en ese rol de la vida diaria, de esa sabiduría y tan avanzar, querer más, hay sufrimiento, ¿verdad? Se desesperan. Hay ese desenfreno por querer aprender más, hacer más cosas que van en contra del Señor inclusive. Eso lleva a un sufrimiento. Entonces, entre más sabemos de ese tipo de cosas y más nos dediquemos a eso, más problemas vamos a tener. Así va la humanidad, que no la detiene nada. Y eso lo dice Pablo en 1 Corintios. Miremos 1 Corintios 8:1. 1 Corintios 8:1, la parte B, dice, el conocimiento envanece,
pero el amor edifica. Y eso es lo que falta en esta humanidad, ese verdadero amor de parte de Dios, el conocimiento de su palabra. Todo conlleva a seguir al Señor Jesús, porque el conocimiento envanece. Estamos nosotros viviendo esa época. Desafortunadamente, hoy la juventud tiene otro rumbo, tiene otro conocimiento o desconocimiento del Señor. Entonces, en el versículo 18 el predicador dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Entonces hay como que engaño, ¿verdad? Dice, porque hay mucha sabiduría, hay mucho engaño, desilusión, esa molestia. Y ya vimos entonces que entre más se conoce, más se sabe, más se introduce en situaciones de inquietudes, más problemas y más problemas. Y aquí lo dice el sabio, añade dolor, porque entonces la gente vive en ese rol, ¿verdad? Van a un concierto y la pasan de maravilla. Hay un líder allí, un loco tocando instrumentos, hay droga, hay alcohol, hay desenfreno, todo. Están en ese mejor momento, pero deje que pase al otro día. Comienzan los problemas. No hay dinero, se acabó. No hay para comer, no hay para de pronto más vicio. Y ahí viene ese problema grave. No solamente en este sentido, sino en muchos sentidos de la vida, en la parte económica, la parte material. Vemos cómo pasan estas cosas. Y todo conlleva a un sufrimiento en esta carne. Entonces, el predicador nos invita a que sigamos al Señor, a que estudiemos su palabra para que haya en nosotros esa paz y más paz en el corazón. Esa fue su experiencia y él mismo la probó y él mismo está diciendo aquí. Estamos haciendo un trabajo, pero que no es provechoso. Estamos haciendo un trabajo buscando nuestro propio yo, ¿verdad? Ocupándonos en cosas vanas que no nos van a contribuir en nada, mientras no esté el Señor en nuestros corazones. Entonces, seguiremos mirando más el predicador. Hay muchas más cosas que nos enseña allí. Vamos a cantar. Tengo un corario aquí. El coro que dice, mi paz te doy a ti. Mi paz te doy a ti. Es la paz que el mundo no da. Es la paz que el mundo no entiende. Para ti, recíbela. Mi paz te doy a ti. Mi paz te doy a ti. Es la paz que el mundo no da. Es la paz que el mundo no entiende. Para ti, recíbela. Mi paz te doy a ti. Mi amor te doy a ti. Ese amor que el mundo no da. Ese amor que el mundo no entiende. Para ti, recíbelo. Mi amor te doy a ti. Mi amor te doy a ti. Ese amor que el mundo no da. Ese amor que el mundo no entiende. Para ti, recíbelo. Mi amor te doy a ti. El Señor nos da paz, el Señor nos da amor
pero el mundo eso es lo que no entiende. Qué interesante, ¿verdad? Congruente con las palabras del sabio Salomón. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu amor, gracias por este momento, por tu palabra, principalmente gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Señor, nos gozamos y tenemos la esperanza pronto de reunirnos contigo en los cielos. Entre tanto, pues gracias te damos por estos momentos, por todo lo que tú nos brindas, todo lo que nos das, y ponemos este día en tus manos para que nos guíes y nos protejas. Todo, Señor, lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, dejamos aquí y hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.